Listo, chicos, ya estoy grabando. Entonces, lo que vamos a trabajar en la clase de hoy es el teatro del del oro español, ¿cierto? Se supone que nosotros ya trabajamos el siglo del oro, pero ahorita vamos a trabajar como tal el teatro del siglo del oro. Según la planeación que nosotros tenemos que ver el teatro del siglo de oro, el neoclasicismo y el romanticismo. Entonces vamos a abarcar este primer tema que es como tal el teatro del siglo del oro. ¿Lo ubicamos más o menos en qué fecha? Estamos hablando de que prácticamente eso se da durante el Renacimiento y el Barroco español, ¿cierto? Listo, entonces voy a dejar de compartir pantalla y le voy a pedir a Ana que me comparta su esquema. Gracias. Bueno, entonces rápidamente vamos a hacer un recorrido por los diferentes conceptos que son fundamentales en el contexto histórico para comprender en dónde y bajo qué condiciones se da el teatro del siglo del oro. Entonces, las guerras religiosas. Valeria, háblame de las guerras religiosas. Las guerras religiosas caracterizan esta parte, pues se dan entre más que todo la nueva comunidad que son los protestantes y pues los que creían en la Iglesia Católica. Entonces esto se da más que todo por la religión y van a marcar la decadencia del Imperio Español. Ok, la nobleza cortesana, Juan Diego Andrés. Bueno, debido a las diferentes guerras religiosas, Francia hace como un sistema monárquico absolutista en el cual la nobleza se volvió feudal y varias ciudades, o sea, se trasladaron la nobleza en diferentes ciudades y el poder parlamentario se creó en Europa, en Inglaterra, perdón. Ok, Y, ¿qué es? Sí, sigue. y debido al poder parlamentario, desata varias rebeliones, creando la monarquía parlamentaria. Ok, el comercio internacional, Camila Cortés. Ya con lo que sería el descubrimiento del Nuevo Mundo, se empezó a crear una nueva fuente de ingresos para lo que sería el continente europeo y debido a la extracción de materia de allá, se logró aumentar los ingresos del continente europeo. Solamente o sea, los ingresos se aumentan, ¿eso es el comercio internacional? ¿En qué consiste el comercio internacional? La extracción de materia prima Sí. de un lado, Ah, trasladarla. ok, vamos a hablar de que se empieza a sacar la materia prima de ciertos lugares, ¿exactamente de cuáles, Sebastián? ¿De dónde? Principalmente de la parte de Europa. América y No, África. ¿De de Europa América. las materias primas? Por favor. Perdón, perdón, profe, perdón, de América ya. Ah, ok, ¿y se llevan para dónde? Para... sí. ¿Para dónde? Mm, Europa. Por favor, chicos, la revolución industrial. Ah, para Europa. Claro, Europa va a ser, precisamente por eso hablamos de comercio internacional, ¿no? Extracción de materias primas de las colonias y la activación de la revolución industrial. Bueno, ¿qué es el siglo de las luces, Luisa? Luisa, Luisa, ¿me escuchas? ¿Tienes apagado el micrófono, Luisa? Listo, ya, antes no te escuchaba. Ok, ¿qué es el siglo de las luces? Bueno, nos ubicamos en el siglo XVIII, en el cual se dan muchas acciones, ya como el método científico, las guerras religiosas, en el cual dan la consolidación del humanismo, primando desde la razón a y reflexión, dando la idea que el sujeto tiene la capacidad de poder decidir y así se pueden dar unas transformaciones políticas, sociales, hasta la modernidad. Y es como que el momento de los ilustrados, ilustración. Ok, hablábamos de una frase de Kant que aparece ahí en el texto, ¿no? El sapere aude. ¿Qué significa eso, Charit Mariana? Sí, profe. ¿Qué significa el sapere aude, la frase de Immanuel Kant que aparece en el libro?
Pues ahí nos decían que también nos dice el tema de que tenemos que hacernos valer como por nuestro propio entendimiento y nuestro propio conocimiento, porque también en esa misma época se daba como bueno, se daba a entender que éramos, pues que teníamos la capacidad de decidir. Entonces, por consiguiente, pues surge como esa frase de poder servirnos, podría decirse, y poder hacer valer nuestro propio, como nuestras propias decisiones y nuestro propio pensamiento y pues lo que, como opciones y así. Ok, esa es la bandera de la ilustración, ¿no? El poder servirse de su propio entendimiento, de su propia inteligencia. Y va a ser expresada por Immanuel Kant, que ustedes ya lo están viendo en filosofía. Entonces estamos revisando lo que está ocurriendo ideológicamente y aquí lo estamos mirando en la literatura. Bueno, la dinastía de Habsburgo, ¿qué es, Samuel Cardoso? Cuando se refiere a dinastía, ahí nos dice que significa que los monarcas o los gobernantes tenían una relación de familiaridad, venían de familias. Entonces un padre gobernaba y le heredaba a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así. Eso se le llama una dinastía. En la dinastía de Habsburgo nos dicen que comienza con Carlos I y lo que logró fue consolidar el poder del Imperio Español en Europa. Pero al hacer esto creó grandes conflictos con Francia e Inglaterra y nos dicen que termina con la muerte de Carlos II. Ok, bueno, ¿de qué reformas nos están hablando? ¿Qué reformas son las que continúan? Laura Sofía Escobar. Las reformas que continúan en esa misma de la dinastía, profe. No, en la modernización del imperio, cuando nos está hablando en la lectura. Los virreinatos. No, las reformas que continúan. Ya. Bueno, ahí nos hablan de que continuaron los gobiernos borbónicos, que continuaron a modernizar España. Entonces, mientras estaba el reinado de Carlos III, los impuestos se restablecieron y se regularon las intervenciones de la iglesia, ¿no? Y dividió también el virreinato de Perú, creando Nueva Granada y Río de Plata. Ok, listo. Bueno, ahora quiero que ingresemos, puedes bajar un poco a las ciencias prácticas, ¿a qué se refiere con ciencias prácticas, Daniel Guerra? Pues ciencias prácticas, pues en la parte del texto nos hace relación a que después de la ilustración, pues demás ciencias como pueden ser la astronomía, la geografía y la botánica, pues empezaron a tener más protagonismo. Ok, bueno, listo. ¿Puedes bajar tu esquema, por favor, Dana? Bueno, ahora sí vamos a hablar del siglo dorado, ¿no? La continuación del siglo dorado y concretamente vamos a hablar acerca del teatro. Entonces, ¿qué nos dice en esa primera parte, Ibalú? Listo. Entonces, cuando nos hablan del teatro del siglo de oro, nos mencionan que van a haber protagonistas nuevos, como nobles, plebeyos, que caractericen la realidad social. Ya como tal, cuando aparece lo de la continuación del siglo dorado, nos hablan del Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento, que está en el siglo XVI, y el Barroco del siglo XVII. Prácticamente en esta época hubo florecimiento de las artes, pero podemos mirar artes desde muchos contextos. Por ejemplo, la arquitectura, la literatura, entre otros. Ok. ¿Continúo, profe? Sí, sigue. El término siglo dorado fue acuñado en el siglo XVIII. O sea, como tal, se le dio el nombre en el siglo XVIII, pero fue usado desde el siglo XIX. Y pues algo así que llama la atención fue que en el siglo XVI hubo un enfrentamiento entre gobernantes germanos y el emperador Carlos V, que ya nos lo habían mencionado anteriormente. Carlos V, al parecer, quería la consolidación de la religión católica como única religión, pero pues obviamente iban a haber personas que se iban a oponer. Ok, sí. Listo, perfecto. ¿Quién es Pedro Calderón de la Barca, Isabela Salamanca?
dice que que nació en el 17 de enero en 1600 y que pues que le gusta y que como que lo llamaran por su nombre completo por el reconocimiento que tenía su familia. Él siempre esperaba, o su familia esperaba, que él fuera un sacerdote, pero pues al final como que lo rechazó y se unió a la caballería, en donde hubo un certamen poético y pues ahí decidió que quería seguir escribiendo. Tuvo por ser de una familia noble de ir a una corte a presentar como sus obras y fue siendo conocido. Tuvo dificultades personales como que sus hermanos se murieron, como que sus ingresos también redujeron y en 1650 se volvió sacerdote. Ok, Sebastián, ¿qué quieres decir? Bueno, nos cuenta Pedro Calderón, así para más resumir, es como que es un personaje muy importante Pero por antes. favor, agreguemos información, ¿sí? No digamos lo mismo que ya dijo Isabela. Pues sus obras se caracterizó principalmente porque, bueno, primero tengo que decir que durante toda su infancia, por así decirlo, perdió a sus dos hermanos, se ordenó como sacerdote y capellán de honor en la corte, durante su paso por la corte. Sus obras fueron, por así decirlo, autosacramentales, y pereció en 1681. Discúlpame, William, ¿qué literatura escribe Pedro Calderón de la Barca? Si no estoy mal, el siglo del oro. Pues hace parte del siglo de oro, obviamente, porque de eso estamos hablando, pero ¿qué tipo de literatura escribe él? Autosacramental. Y Pero también dice que escribió también habla Espérame. Espérame que Charit Mariana está Profe. la mano. Charit. Bueno, quiero aclarar que ahí nos dicen también que él fue director del Coliseo del Buen Retiro y que como esas mismas dificultades en esa época también estaban empezando a morir muchísimos nobles importantes de la época y que por consiguiente cerraron el Coliseo donde él era director y eso es lo que hace que él se una como tal a la parte de sacerdotisa, porque si no él hubiera seguido con el Coliseo y nunca se hubiera como ligado a esos temas. ¿Y la literatura que escribe Charit cuál es? La literatura que escribe, aquí nos... Yo. Sí lo dice. ¿Profe? Laura, por favor. Laura Jerez. Pues nos dice que su obra, todo lo que escribe es muy variada y que en especial son comedias. Nos dice que escribía tragedias, comedias cortesanas, comedias de capa y espada, y pues que estas fueron como, fueron muy populares digamos, en los corrales de comedias. Ok, ahí tenemos a otros representantes. ¿Puedes bajarla, por favor, Dana, el esquema? Profe, los otros representantes no los toqué. Ah, muy bien. El esquema nos quedó incompleto. Bueno, ya, bájale y hablamos de humanismo y racionalismo de la ciencia del Estado, ¿cierto? Aquí vamos a empezar a hablar también de otro momento que va a ser del barroco, ¿cierto? Del humanismo, racionalismo, la iglesia y el Estado. Y el barroco concretamente. Vamos a dividir dos grandes partes, una que era la primera parte del teatro y la otra ya concretamente cuando se concentra en el barroco. Entonces, ¿qué nos dice frente al tema del barroco, Susana? Pues el barroco nos dice que es en el siglo XVII y básicamente se basaba como en una sensación de pérdida a lo que los escritores se tuvieron que enfrentar. Entonces le enfrentaban con diferentes perspectivas. O sea, en las obras que ellos hacen se empieza a reflejar su perspectiva sobre esa sensación de pérdida por la crisis que estaba en ese momento. Entonces dice que se retoman temas como mitología. Otra perspectiva con la que escribían era criticando a la situación o también reflexionando, o algunos se burlaban. Ok. William.
Luego nos hablan de las características del barroco, ¿no? Donde nos hicieron que ellos asumieron como una posición dura y crítica a partir de lo que está sucediendo, retomaron el tema religioso que está dejando atrás por todo el tema de la católica, de la reforma, y abordaron la temporalidad de la vida, o sea, como que comenzaron como a darle valor a la vida y a la muerte. ¿Sigo? No, sigue, por favor, Laura. Profe, pero antes de lo del barroco iba lo del humanismo del raza. Sí, sí, está eso, pero es que quiero primero que hablemos del barroco, ya te digo por qué. Sí. Bueno, digamos, quiero que, Dana, ¿tienes algo más hacia abajo en el esquema? O sea, la literatura del barroco. Ok, aquí tengo las dos tendencias fundamentales, el culteranismo y el conceptismo del barroco como tal. ¿En qué consisten esas tendencias, Samuel? No leí esa página. Qué maravilla, la lectura se hace completa, ¿no? Daniel Guerra, ¿en qué consisten esas tendencias? Profe, yo no he hablado. ¿Quién me está diciendo que no ha hablado? Yo, Dana. Ah, bueno, espérate. Daniel, háblame de las dos tendencias. Bueno, entonces la primera era liderada por Calderón de la Barca y pues era un poco más relacionado con la religión católica, más hacia el culto. Transmitía ideas con la mayor cantidad de palabras. Pero dime en tus palabras, Daniel, ¿cuál es la diferencia entre el culteranismo y el conceptismo? Pues yo creo que es más el culteranismo no es tan expresivo, se podría decir. No, es más expresivo que el conceptismo, es más como algo estético y el culturalismo es un poco más como un efecto expresivo. ¿Tú leíste bien eso? ¿Señora? ¿Leíste bien eso? No llegué hasta Parece que está como pobre la lectura de... Profe. Una de las principales características. Espérame. Quiero que lo diga Dana. Entonces, Dana, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Bueno, pues el de culteranismo emplea palabras diferentes, altera la síntesis de las frases y usa un latín sin traducción. En cambio, el conceptismo es la asociación de varias ideas y se divide en dos, que es la elipsis y la equívoco. Que la elipsis y el se emite equívoco. por una palabra, eso, equívoco. La elipsis y el equívoco. El equívoco. La elipsis se emite por una palabra gramaticalmente requerida y el equívoco es una expresión que alude a que se da con más sentido. Ok, y Camila Cortés. Profe, ¿puedo agregar algo al culteranismo y al conceptismo? Sí. El culteranismo se enfocaba más en la estructura del texto, o sea, era lo que más enfocaba eso. La estructura, o sea, la forma, los versos, todo. Y el conceptismo se enfoca más en el contenido, ¿sí? En el modo en que... Ay, espérate. No, el culteranismo es en el contenido y el conceptismo es en la estética, en la estructura. Sí. Ok, Sí, a ver, porque los espérame. estaba confundiendo. Sí, ¿Es por al favor. revés? Eso necesito tenerlo, que lo tengan muy claro. Susana, ¿cómo ves esa diferencia? Pues en el culteranismo casi siempre se tiende a usar un lenguaje como más complejo. El uso del lenguaje complejo y refinado va a ser propio del culteranismo. Ok, sí. Y pues en el conceptismo ya es como asociación de ideas. Aquí tiene que ver más con, ahí lo llaman como el ingenio de los conceptos. Y pues nos habla sobre la elipsis y el equívoco.
Ok, pero necesito que tengas muy clara cada Oh, una de las tendencias hacia dónde, qué es lo que plantea. Dime. pues, o sea, el culteranismo no tiene como en sí, o sea, se sale mucho como de su tema central y pues toma como en el libro dice rodeos innecesarios, o sea, se sale de formas innecesarias para hablar de otras cosas. Y pues el conceptismo sí es más objetivo, está más estructurado solo hacia el objetivo de, pues, de la obra en la que se está escribiendo. Ok, Y pues, como dijo Susana, es para asociar distintos conceptos para que se entienda uno solo. listo. Bien, ahora sí, antes de hablar del barroco, se habló acerca del humanismo y el racionalismo. ¿Qué dice frente a eso, Laura Escobar? Bueno, frente al humanismo y el racionalismo, se presentaba la idea del, por las guerras y todo lo de entre España, Inglaterra, Portugal y Francia, pues se había presentado la persecución hacia los protestantes, los judíos, y eso puso, puso en evidencia la pobreza, enfermedad, el hambre y la desigualdad, lo que provocó que se dieran cuenta que el idealismo no se podía dar cuenta de lo que se ocurría y se pasaba a un pensamiento racional. Entonces se dio una sensación de desengaño y pesimismo y esto se notó mucho en la arquitectura, en el arte, la filosofía y en el mismo comportamiento de las personas. Esto fue lo Ah, que, esto es lo que evidenciamos pues en el barroco, lo del pensamiento pesimista, pero aún así se dio pues el esplendor en la, en el arte porque se dieron muchas reflexiones pero no te de... me vayas al barroco, espérate, es que yo te estoy ¿Puedo hablando del hablar, humanismo profe? y del racionalismo. ¿Profe, puedo Quiero hacer hablar? una reflexión final aquí para cerrar este episodio del Teatro del Siglo de Oro. ¿Ustedes creen que en España tuvo lugar el humanismo y el racionalismo de la misma manera que en los otros países europeos, William? A mí no, ¿Por qué? porque digamos que como nos han dicho en todo el libro, ellos defendieron la fe católica, ¿no? Entonces, pues según yo lo veo, digamos que la fe católica era muy, o sea, impulsar a dar leyes, ¿sí? A poner las reglas y la cosa. En cambio, lo que nos da el humanismo es como que pensar en nosotros mismos. Lo que me hago entender es como buscar nuestras ideas, desarrollar nuestras ideas y dejar de pensar en los que nos dicen. Entonces, digamos como que en España principalmente no hubo tanto auge de esta corriente. Ok, dime. Bueno, pues pues no, claramente no se da el mismo tema del Renacimiento que en el resto de Europa, porque principalmente fue por la corona española al meterle, entre comillas, así hablando, le metió todo el dinero a la guerra, a defender al catolicismo, generando que la sociedad se empobreciera y pues que así los autores españoles sí podrían observar este caso que sería el tema de la pobreza y la desigualdad y todos los problemas que están generando en España por defender, entre comillas, el catolicismo. Ok. Profe, ¿puedo decir Una algo? vista completamente contraria a lo que se había visto antes en el renacentismo. Ok, perfecto. Discúlpame, antes de que sigamos hablando, porque ya casi voy a dejar la grabación hasta ahí, quiero que quede claro que para la próxima clase, para el próximo día, hoy es día 3, ¿cierto? Para el próximo día 3, por favor, vamos a hacer la lectura de la página 120 a la página 125. ¿Muchas páginas? ¿5 páginas? ¿Demasiadas? No, no es apenas. Ah, bueno, ok. Entonces, 5 paginitas para que las lean y en la próxima clase hablamos un momento sobre esas 5 páginas y hacemos un encuentro y en esa clase la vamos a realizar de manera sincrónica el próximo día 4. Hoy nos demoramos un poquito porque estábamos en la explicación, pero en la próxima clase hablamos un momento acerca de las páginas y ustedes van a tener el tiempo durante la clase para desarrollar las páginas del libro de español. ¿Listo? Profe, ¿ya dejo de compartir pantalla? Sí, ya puedes dejar de compartir pantalla. Profe, yo puedo hablar de una cosa que me pareció interesante.
Sí, sí, señora, espérame, ya dejamos la grabación hasta acá. Quedó clara la actividad que queda pendiente, ¿listo? Y que lo otro lo vamos a realizar dentro de un encuentro asincrónico. Listo.